que vayan entrando, que unos cuantos asientos. Buenas tardes, gracias por asistir a este acto. Hace muchos años, muchísimos, cuando yo hacía historia moderna y contemporánea en la Universidad de Barcelona, el catedrático de dicha asignatura, Emili Girán, nos decía entonces lo siguiente: ustedes van a tener que estudiar mucho, grandes volúmenes, importantes monografías, pero sobre todo tienen ustedes la obligación inexcusable de leer un libro que se llama Historia de España, que ha escrito Pierre Viard, un historiador francés de la Escuela de los Anales. Y llamaba la atención porque cuando el profesor Giral había hecho esa introducción, que veíamos que ver grandes libros, estudios monográficos, veíamos que el libro en cuestión que nos recomendaba era un librito que tenía el formato y el número de hojas que podía tener cualquier novela del oeste de la época, con ustedes, de Fede Bravo o la novela de Comitellado. Era un librito que parecía insignificante así. Pero cuando se aborda la lectura de ese libro, en esas pocas páginas es magistral. Pone en lo alto de la mesa la realidad que ha tenido nuestro país, en pocas páginas, con una profundidad y un rigor que no he visto en otros momentos en otros grandes libros, pero además con sencillez, es decir, rigor, sencillez, capacidad de explicar para que el más lego en el asunto de la historia pueda entenderlo, pero al final de la obra hay una apuesta de la rigor, porque está hecha en los momentos que se vivía en dictadura. Y es importante por lo que les voy a decir. Al final, dice Vilar, todos aquellos que estén por la lucha, por la democracia, por la libertad, tenemos que ser solidarios con la historia de este país atormentado. Pues bien, este recuerdo, que yo he vivido hace ya más de 40 y tantos años, me vino a la memoria cuando Juan me encargó que hiciese la presentación de este libro que está aquí, El capitalismo en Grecia. Me recordé de las palabras de Emili Girán, que pareciera que está muy lejos de esos estudios de historia económica o de análisis econométrico o de profundas tesis de economía, sino parece algo muy liviano, muy ligero. Pero cuando ustedes entran a leerlo, se encuentran que tienen delante una explicación diáfana, clarísima de lo que tenemos ante nosotros. Lo comprenden ustedes al instante. Pueden seguir la historia del capitalismo desde el momento en que surge y se afianza hasta nuestros días. Pero algo muy importante. La gente, todos nosotros, estamos hartos de escuchar y ver en la televisión palabras como crisis, déficit, deuda. Sin embargo, la palabra crisis es asumida por el gran público como si fuese un terremoto sobrevenido. Cosas del azar, cosas del destino, no tiene explicación lógica. Todo es parte de la palabra crisis para explicar en un sentido o en otro todo lo que está ocurriendo. Hasta que llega el profesor Torres, Juan Torres, y plantea, no. La crisis es el resultado de un sistema, está escrito en sus genes, en su desarrollo es extremadamente lógico, y lo hace, primero, con profundidad, como ustedes podrán comprobar. En segundo lugar, con muchísima claridad. Tanto que uno va siguiendo el relato profusamente adornado con ejemplos, con datos, muy pocas cifras estadísticas, apenas ninguna, de tal manera que ustedes tienen ante sí el problema totalmente objetivamente. Pero no solamente es esto. El rigor, la claridad, la facilidad explicativa que le da a ustedes las pautas y las claves para entender el problema de la crisis y otros que están alrededor de él, sino que además el profesor Torres lanza, igual que Pierre Vilar, una apuesta. Porque él es economista, él es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla,
Lo fue de lectura económica, creo, ha escrito bastantes libros con Vicente Navarro, con la colaboración de Alberto Garzón, pero él también es un hombre militante. Él milita por cambiar este mundo. Y eso se nota en la medida en que, sin perder ni un ápice de rigor, él abre la ventana a otras actuaciones, a otros comportamientos, a otros valores que hagan posible soslayar, superar el problema que él describe magistralmente en este libro. Creo que su lectura debiera ser obligada, no solamente ya en el instituto, porque está pensado para eso. Está pensado para que con la historia es una herramienta de entender lo que ocurre de primera magnitud, porque todos, nosotros, ustedes, yo y él, somos historia. Si a nosotros nos quitaran la memoria, los recuerdos, seríamos simples cuerpos que van sin alma, sin espíritu. Al aplicar el método histórico, automáticamente el problema queda ejemplarizado, queda claro ante nuestros ojos para que tomemos la opción. Y Juan la toma. Creo, por tanto, que es mejor dejarle al autor que exponga con el tiempo que queda preciso lo que él quiere decir en este libro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al profesor Anguita porque yo tenía interés en que estuviera aquí y tener el honor y el placer de tenerlo siempre al lado, pero francamente en otras ocasiones, pues por otras condiciones, pero hoy porque ha sido, y yo creo que son los profesores, es un poco como ocurre con el sacerdocio o la milicia, ¿no? Que dicen que no se imprime un carácter que uno no deja de tenerlo, aunque no exactamente esté en el aula, ¿no? Se ve la vida a través del aula, ¿no? Y del magisterio. Y él es un profesor de historia y yo tenía mucho interés en que estuviera con nosotros, no solamente por tener la oportunidad de coincidir con una persona a la que yo quiero y admiro, sino porque creo que su testimonio como profesor pues era valioso. Lo que pasa es que creo que se ha antepuesto su testimonio como amigo, generoso amigo, y ha sido un poco exagerado, pero bueno, yo se lo agradezco por lo que hace, ¿no? Es un libro que efectivamente está pensado inicialmente para que lo utilicen jóvenes en el bachiller, en los primeros cursos de la universidad, pero pensando que lo puede, quizás lo deba entender, lo pueda utilizar cualquier persona que quiera saber el suelo en el que estamos pisando. Porque como efectivamente ha dicho Julio, profesor Anguita, esta palabra de crisis se ha utilizado con tanta frecuencia y de una manera tan artera que confunde, ¿no? Como suele ocurrir siempre con las palabras. Las palabras nos pueden liberar, pero también las palabras nos pueden hacer esclavos, ¿no? Es un libro, por otra parte, que es el resultado de muchos años de estudiar la génesis de lo que hoy nos está pasando. Desde hace años que yo tuve también el placer de colaborar modestamente con Julio Anguita cuando estaba en otra tarea, también de magisterio, pero no exactamente en el aula. Pues cuando estudiábamos procesos como el Tratado de Maastricht, la entrada de España en el euro, nos dábamos cuenta, creo yo, claramente que estábamos enfrentándonos a un problema que si lo analizábamos solo como la expresión de una coyuntura, no iba a tener posibilidad de ser resuelto convenientemente, ¿no? Y procurábamos ir hacia atrás. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que mirar el origen de los males, las causas de lo que está haciendo sufrir, en este caso a la gente, para poder erradicar el sufrimiento. Sin analizar y conocer bien las causas, no se pueden erradicar
las enfermedades. Precisamente, no es casualidad que la palabra crisis inicialmente fuera utilizada por abogados y por médicos, con un sentido que yo creo que hoy día se desconoce, porque se nos está asociando la palabra crisis como a una desgracia, una incidencia, un accidente. Y en realidad, cuando se empieza a utilizar la palabra crisis en Grecia, lo hacían los abogados para referirse al momento en el que se puede enjuiciar. Es decir, en el momento en que se manifiesta un fenómeno de tal manera que se puede conocer bien lo que está ocurriendo y por lo tanto tomar la decisión oportuna. Y luego los médicos, precisamente casi en el mismo sentido, la utilizaban para hacer referencia al momento en el que la enfermedad cambiaba un poco de signo y aparecían las causas, y era el momento en el que mejor se podía dictaminar también sobre el remedio más adecuado. Y eso es lo que efectivamente demuestra el análisis de las crisis a lo largo de la historia. Son momentos en los cuales se puede analizar lo que está pasando y por lo tanto las respuestas pueden ser las más adecuadas. Las clases dirigentes, por lo general, no desaprovechan la oportunidad de las crisis. No ocurre lo mismo siempre con las clases o con los grupos sociales que padecen el mal, ¿no? Bueno, en el libro entonces lo que yo he tratado de hacer es analizar cuáles son esas causas, cómo se han manifestado las crisis en la historia del capitalismo. Y simplemente pues voy a señalar algunas ideas, porque yo creo que luego podríamos aprovechar para tener un debate que es quizás lo que sea más interesante, ¿no? Algunas ideas que yo creo que son fundamentales, o las que yo he sacado, ¿no?, de analizar cómo han ido apareciendo las crisis a lo largo de la historia y concretamente en el capitalismo. En primer lugar, pues la primera idea sería que las crisis son algo inherente a la vida. Realmente las encontramos en cualquier orden de la naturaleza, de la vida humana, social, de la vida natural, ¿no? En la Biblia se hablaba de 7 años de vacas gordas, de 7 años de vacas flacas que cambiaban porque se producía una crisis. La crisis es ese momento en el que se cambia, ¿no? Eso nos advierte que es muy iluso creer que en algún momento van a desaparecer las crisis, porque son algo consustancial a la vida. No se pueden mantener los procesos en su misma dinámica permanentemente. Siempre llega un momento en que algo cambia, aparece algún factor que cambia. Pero el hecho de que haya crisis como algo inherente a la vida tampoco se puede interpretar como que sean algo natural, sino que la historia nos demuestra también que las crisis, las más importantes, suelen estar asociadas a determinados rasgos y a determinadas circunstancias que las provocan en mayor o en menor medida, dependiendo de cuál sea la naturaleza de las circunstancias en las que se produce. Esa sería la segunda enseñanza. En cada época histórica nos hemos encontrado crisis de una naturaleza o de otra, con una gravedad o con otra. Por ejemplo, la crisis financiera. Cualquiera podría pensar, yo estoy seguro que si preguntara yo aquí y dijera, ¿se han dado siempre las crisis financieras? Pues la mayoría de la gente suele decir que sí. Yo hago clases en el seminario cuando lo doy, la respuesta suele decir, la gente por poca formación económica que tenga, suele decir, sí, es algo consustancial al capitalismo de nuestros días, incluso al capitalismo a lo largo de su historia. Sin embargo,
desde el año 45 al año 70, prácticamente no hubo ni una sola crisis financiera en el mundo. En los países más avanzados ni una. Crisis financiera, es decir, vinculada a las finanzas. Desde el año 70 hasta aquí van ya por 150. Algo debió de pasar en esas dos etapas. ¿Por qué no hay crisis financieras del año 45 al 70? ¿Por qué hay tantas ahora? Claro, cuando uno lo comprueba, detecta que del año 45 al 70 había control de los movimientos de capital. La banca se dedicaba a financiar la actividad productiva y no actividad especulativa. Los bancos estaban permanentemente controlados. Había una normativa bancaria muy estricta. No había la libertad de actuación en el ámbito financiero que había ahora. Y no hubo crisis financiera. Es verdad que hubo, en el libro lo comentó, hubo otra serie de crisis, naturalmente que sí, pero crisis financieras no. Si quisiéramos que en el mundo no hubiera crisis financieras, no son tan malas, pues a lo mejor habría que hacer lo que había del año 45 al 70. ¿Qué ocurría? Que el beneficio se obtenía en otro ámbito preferentemente, no en el ámbito financiero. La actividad bancaria era muy potente y era muy rentable, pero era una actividad sierva de la actividad productiva. Las grandes fortunas estaban construyendo buques en las cementeras, en los petróleos, en la industria pesada. La banca ganaba mucho dinero, pero no era la actividad, era poderosa, naturalmente que sí, tenía el dinero, pero no era donde más beneficios se obtenían. Sin embargo, a partir de los años 70 cambian las condiciones, aparece la actividad financiera, la actividad especulativa, y de ahí que aparezcan multitud de crisis. Por lo tanto, la segunda enseñanza es que depende cómo funcionen las economías, así hay más o menos crisis. Y eso quiere decir también que se pueden frenar o combatir determinadas circunstancias que producen más o menos crisis. La tercera enseñanza, perdonen que tengo la adelanto porque es una época de clases a tope y de alumnos y a veces fallo. La tercera enseñanza es que cuando se analizan las crisis que se han producido a lo largo de la historia, es relativamente fácil encontrar rasgos que aparecen en mayor medida cuando las crisis son mayores y que por lo tanto se puede considerar que son los detonantes efectivos de la crisis, lo cual lleva a establecer que las crisis, como decía Julio Mita, no son una incidencia, un accidente, algo que aparece casualmente, sino que es el resultado de que aparezcan esos rasgos. Por ejemplo, las crisis más grandes en la historia del capitalismo están asociadas a los momentos de mayor desigualdad. Las mayores crisis financieras y más numerosas están asociadas a los momentos de mayor especulación financiera, y la mayor especulación financiera, lógicamente, está asociada a los mayores niveles de libertad en el mundo financiero. Por lo tanto, la conclusión es obvia. Más desigualdad es una causa de mayores crisis, de crisis más potentes, más agudas, lo mismo que la mayor libertad de movimientos es la causa de mayores crisis financieras. Es también relativamente fácil comprobar a lo largo de la historia que rara vez una crisis de envergadura grande, de mediano o grande envergadura, tiene que ver con un fenómeno aislado de la vida económica, con un factor, como diríamos los economistas, con una sola variable, sino que a medida que la crisis se hace mayor, significa o se comprueba que tiene que ver con una pluralidad de factores, es decir, que tienden a ser sistémicos, que afectan
al conjunto del sistema. El análisis que hago en el libro de las crisis del siglo XIX, después la crisis del XXIX en todo el mundo, la crisis de los años 70 y las múltiples crisis que se han ido produciendo después de los años 70-80, ponen de relieve pues, todas estas circunstancias. Por lo tanto, la conclusión es relativamente fácil. Y por último, hay un rasgo que también es fácil de descubrir cuando se analizan las crisis. Las crisis están asociadas a procesos que podríamos llamar de desnaturalización de la vida económica o de incluso de la vida. El propio capitalismo es una manifestación flagrante de esa desnaturalización, que a veces nos confunde, y ustedes habrán oído muchas veces, ¿no? Que se dice, ¿qué es el capitalismo? Nos dicen, la economía de mercado. Mentira. Había incluso sociedades antes del capitalismo extraordinariamente vinculadas a los mercados, sociedades que vivían para los mercados. Los fenicios, siempre nos han dicho, ¿no? Que era un pueblo comerciante, o sea, de mercados. Era capitalismo, ¿no? Lo que distingue al capitalismo no es la existencia de mercados, sino el hecho de que se lleva al mercado tres elementos que nunca antes habían estado siendo utilizados a través del mercado, por la sencilla razón de que no han sido creados para ser intercambiados a través del mercado. Esos tres elementos son el trabajo humano, que es una parte de la vida humana, y es evidente que la vida humana no ha sido creada para ser comprada y vendida, ni en todo o en parte en un mercado. Por lo tanto, el capitalismo es la desnaturalización de la vida humana en la medida en que implica que una parte decisiva de la vida humana se ponga en juego, en movimiento, a través de un mercado que es otra cosa concebida para otra cosa, para intercambiar. Cuando yo necesito una cosa y otra, intercambiar, pero no la vida humana, en todo o en parte. En segundo lugar, los recursos naturales, la naturaleza, que evidentemente no ha sido creada para que sea comprada y vendida, para que los recursos naturales sean intercambiados a través del mercado, y que el capitalismo lleva al mercado para obtener beneficio a través de su intercambio, desnaturalizando, por lo tanto, a la propia vida natural, a la propia naturaleza, para la redundancia. Y en tercer lugar, el dinero, que es un recurso, un instrumento necesario como la savia, como la sangre de la vida económica, y que como tal no tiene sentido que sea creado o adquirido a través de un mercado. Por lo tanto, el propio capitalismo es la desnaturalización de la vida humana y de la vida social. Es algo que va contra la naturaleza. Y las crisis es muy fácil comprobar, y en el libro más o menos lo analizo, cómo las grandes crisis son precisamente la expresión exagerada de la desnaturalización que lleva consigo el capitalismo. ¿Qué hemos visto en estos últimos años? Que se construían miles y miles y miles de viviendas. ¿Para qué? ¿Para vivir? No. Para comprar y venderse. Que se hacían papeles financieros. ¿Para qué? ¿Para satisfacer necesidades? No. Para que las cuentas corrientes y molientes de los multimillonarios tuvieran un cero más. Es la expresión desnaturalizada. El dinero, que es un medio, como he dicho antes, se ha convertido que es un medio de cambio, se ha convertido en el objeto del cambio. O sea, el dinero sirve para que intercambiemos, pero lo que hoy día se hace es intercambiar el dinero.
¿Por qué? Porque así se gana dinero. El dinero se utiliza hoy para ganar más dinero. Los diferentes activos financieros, o sea, el dinero que circula en la economía, hoy día puede ser alrededor de 11.000 billones de dólares. Es una cifra que es como cuando estamos en el verano mirando el cielo y siempre hay un puñado que dice, pues en la galaxia hay 250.000 millones de estrellas. Pues sí, ¿no? Decimos, pues será... Claro, ustedes imaginan que son 11.000 millones de dólares. Compárenlo con 70 billones, que es la actividad de todo el planeta en un año. La desproporción. ¿Para qué se usa tanto dinero? Si la actividad económica es verdad que no está todo ahí, pero la convencional son 70, ¿para qué necesitamos 11.000? ¿A qué se dedican esos 11.000? Si solamente el valor de un año es 70. Pues a comprarse entre ellos, a cambiar, intercambiar, a un ritmo que se calcula que es como de unos 100.000 millones, de 250.000 millones de dólares por cada segundo. Pero el otro día, en un congreso de informáticos, puse un vídeo con lo que ocurre cuando se vende una acción de una empresa en un mercado en el siguiente medio segundo. O sea, claro, medio segundo no da tiempo a verlo, ¿no? Imagina lo que es medio segundo. Pues lo que ocurre en medio segundo, digamos que se amplía, ¿no?, en el vídeo y se señalan las operaciones que hay. Y son docenas de miles de operaciones. En medio segundo, una acción se puede vender docenas de miles de veces. Con programas informáticos que operan, ¿quiénes? Las máquinas, porque lógicamente ningún ser humano tiene la posibilidad mental de gobernar docenas de miles de operaciones de compra y venta en medio segundo. Claro, en medio segundo, en una milésima de segundo, ¿cuánto se puede ganar? Muy poquísimo, claro, pero imagínense miles de milésimas de segundo al cabo del día ganando un poquito. Una locura, ¿no? Pues esa es la desnaturalización que lleva consigo la crisis. Y luego, por último, porque no quisiera extenderme mucho, hay una enseñanza también fundamental que los economistas suelen olvidar y que yo he tenido mucho interés en enfatizar en el libro, porque creo que no se puede explicar completamente lo que estamos pasando, lo que está ocurriendo. Todavía, incluso economistas, personas de izquierdas, siguen pensando que el neoliberalismo, el capitalismo de nuestros días, es una política económica en marcha, es una forma de organizar la vida económica, y se confunden. O entienden que la crisis económica o financiera es una crisis que tiene que ver con lo económico y lo financiero. Y no entienden que cuando se estudia una crisis económica hay que contemplar la totalidad de los elementos que hay a su alrededor y que sirven como detonantes. El neoliberalismo no es solo una política económica, es un cambio en la manera de civilizar y de ser humano. Yo me atrevería a decir de incivilizar para ser inhumanos. ¿Y saben ustedes de quién aprendí yo eso? Lo había estado leyendo y estaba yo intuyendo. Yo hice mi tesis doctoral sobre comunicación, economía de la comunicación, y ahí empecé a leer. Pero un día leí la frase y dije, claro, esto era lo que yo quería buscar. ¿Saben de quién la leí? De Margaret Thatcher. Cito la frase en el libro. Dijo Margaret Thatcher, ¿saben ustedes que fue la que primero, junto a Reagan, puso en marcha las políticas liberales? ¿Saben lo que dijo Margaret Thatcher? La frase es: lo importante no es la economía. Lo contrario es lo que siempre nos están diciendo, para que miremos al otro lado.
dice Thatcher, lo importante no es la economía, lo prioritario es cambiar el alma. No estaba hablando en términos religiosos, se refería a lo que hay en la cabeza. Lo prioritario es cambiar el alma. Y se pusieron a la tarea y cambiaron el alma de los seres humanos. El libro trata de explicar de la manera más sencilla posible cómo consiguen eso. A través de las políticas que desarrollan el individualismo, el consumo segmentado, el marketing, el hacernos creer que somos dueños de nuestra existencia, para que creamos y crea la gente que el paro es un problema de, como dicen ahora, empleabilidad. O sea, es como un grano que tienes la piel un poquito así, pues igual, estás parado porque tú tienes algo, una característica tuya, es que no eres empleable. Te miras aquí y dices, ¿qué tengo? Yo sí tengo 7 másteres, 2 carreras, 4 idiomas y no tengo trabajo. ¿Qué pasa? Me tengo que ir a Alemania porque no soy empleable. No. Son políticas económicas, pero nos han hecho cambiar el alma para que la persona que está parada crea que el problema del paro está dentro de él y no le dé la mano y hable con la persona que está a su lado, que también está parada. Porque con el alma cambiada es incapaz de percibir que su problema está también en la otra, en el otro. Eso es el neoliberalismo. El problema, ahora quizás lo podamos hablar, es que mientras que las derechas y el capital de todo el mundo estaba cambiando el alma para conseguir esa sociedad, la mayoría de las izquierdas seguían pensando que el cambio social era una operación de ingeniería y que una clase contra otra, o que esa contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas iba a dar lugar, por decantación inevitable, a un cambio de sistema económico y no sé qué más. Y mientras cambiaron el alma. Decía también Thatcher, acompañando esa idea, no existe la sociedad, existen los individuos. La otra clave que ha explicado desde los años 70 hasta aquí, algo que es fundamental para entender las crisis, su secuencia continuada y prácticamente la impotencia o la nada frente a esas crisis que crean cada vez más daño. Porque mientras que las personas, los seres sociales, se crean y actúen como individuos y no como sociedad, serán completamente inocuos frente al poder y a los conflictos que desencadenan las crisis. Bueno, estas son las enseñanzas que yo he sacado del estudio de las crisis y lo que he tratado de explicar en el libro de la manera más sencilla posible. ¿Qué enseñanza? ¿Qué se puede hacer? ¿Son inevitables las crisis? Bueno, la historia, viendo, digamos, como puede haber un médico, ¿no?, de la enfermedad, hay crisis en el sentido de cambios de tendencia que van a ser siempre inevitables. Pero las crisis de las que estamos hablando, que producen daño, dolor, sufrimiento, insatisfacción, están asociadas a un modo de entender la vida y a un modo de entender las relaciones sociales y la vida económica. Concretamente a un modo de organizar la vida económica y la vida social que impone como horizonte el lucro. Muchas veces en clase o en seminario me dicen, pero ¿cuánto exactamente qué quieres decir cuando afirmas que el lucro es el horizonte? El otro día me lo decía en clase y digo, mismo muy fácil, aquí tienen la noticia del periódico, porque para qué mis palabras, te puedo poner un ejemplo. El gobierno de Suecia deja de reconocer al Frente Polisario y el problema del Sáhara porque quiere que IGEA se instale en Marruecos. Me refería a eso. Eso es el afán de... No tengo otras palabras que creo que pudieran ejemplificar mejor eso. Y cuando el lucro se convierte en el único horizonte, en la palanca que mueve los resortes de la vida social, ahí
digámoslo así, un desencuentro, ¿no?, entre necesidades y producción y oferta que llega a los mercados. Y entonces, constantemente se rompe. Lo decía el viejo don Carlos Marx, ¿no?, cuando decía, claro, a un empresario lo que le gustaría es pagarle muy poco a sus empleados, a sus asalariados, pero que los demás les pagaran buenos salarios a los demás trabajadores para que vinieran a su empresa a comprarle. Claro, eso no es fácil regularlo cuando la iniciativa individual y el lucro es lo que predomina. Y lo estamos viendo día a día. Es que las empresas no tienen, cierran, se vienen abajo, hay que salvar al mundo de las empresas, hay que salvar a los que crean el empleo. Y yo digo, correcto, hagámoslo, subamos los salarios de la gente que es la que va a ir a las puertas de las empresas a comprar. Pero usted no puede decir que quiere salvar a las empresas quitándole el salario a la gente que tiene que ir a comprar a las empresas que usted quiere salvar. Y como hay una choque de lógicas, no se regula solo, porque el egoísmo, la iniciativa del beneficio rompe esa posibilidad de regulación, pues vienen las crisis recurrentemente. Y si usted deja plena libertad a los capitales financieros y usted permite que la gente gane, bueno, la gente no, los grandes grupos financieros ganen dinero haciendo que suba el precio de algo, pues llegará un momento que el precio de algo se vendrá abajo, crisis. Si usted permite que haya plena libertad para utilizar los recursos financieros en cualquier tipo de actividad, pues llegará un momento en el que lo que usted habrá hecho será un desarrollo piramidal y pues, todo se vendrá abajo. Por lo tanto, esa es la enseñanza, ¿no? Es decir, es verdad que hay crisis que se pueden paliar, que se pueden frenar. Hay que decirle a la gente que tenemos instrumentos para evitar crisis que se producen por la existencia de normas que permiten determinadas actividades que sabemos que van a provocar crisis, pero no nos engañemos. Mientras la vida económica y social esté inserta en un mecanismo que no se regula porque no puede regularse a sí mismo, pues estaremos condenados a tener este tipo de crisis. Lo que nos ha enseñado también la última crisis que estamos viviendo, que ha sido muy fuerte, es que en contra, como era de esperar, de lo que decían inicialmente, hay que acabar con los banqueros sinvergüenzas. No, eso no lo dijo Pablo Iglesias, eso lo dijo Obama. Hay que refundar el capitalismo, no lo dijo Alberto Garzón, lo dijo Sarkozy. Eso no han aprendido, no han hecho cuentas ninguna. Saben que el sistema financiero está quebrado. Un banco como Deutsche Bank tiene lo que llamamos los economistas exposición, es decir, que está afectado por 70 billones de dólares de productos derivados financieros. O sea, 70 billones es 70 veces la economía de España. Imagínense, toda la economía del mundo más o menos son 70 billones. Pues un solo banco tiene encima eso. Ustedes se imaginan la porquería financiera que hay ahí. ¿Quién puede saber lo que hay ahí? El día que sea, caerá con toda seguridad. Bueno, estas son, yo no tenía pensado extenderme tanto, pero estas son un poco las enseñanzas que yo trato de transmitir en el libro, que creo que es necesario conocer y que sería bueno porque reflexionáramos sobre ellas. Yo siempre tengo la duda de que lo que uno hace sea útil o no, pero bueno, espero que poder conocer las causas de lo que nos está pasando nos haga un poco más inteligentes y más capaces de actuar, sobre todo en lo que es importante,
tocar los resortes que verdaderamente son los que mueven los cambios sociales y los que frenan los cambios sociales. Porque si no puede ser que estemos creyéndonos que estamos atacando o apuntando hacia la solución de los problemas y en realidad estemos dándole vueltas a una pieza que da vueltas por sí sola y que no tiene nada que ver con el mecanismo que produce los problemas que lo está toqueteando otra persona, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que yo podría decir del libro y podemos tener, si les parece, un debate, hablar, discutir y comentar lo que les parezca bien. Muchas gracias. Se va a proceder a dar un turno de palabras para que se ponga una pregunta. Si es pregunta, se ruega brevedad y concisión, salvo que sea una opinión, entonces se diga que sea una opinión para dialogar con el ponente. Yo quería preguntar una cosa. Yo siempre había entendido que cuando uno tiene una necesidad va al mercado para adquirir eso que necesita. Pero ahora da la impresión de que primero se crea la necesidad de cosas que a lo mejor no necesitamos y entonces en ese cambio del ánimo, ¿cómo podemos contrarrestar para que de verdad lo que necesitemos sea real, ¿no? Bueno, no necesariamente para adquirir las cosas que necesitamos tenemos que ir a un mercado, ¿no? Unas sí, otras no. Los mercados son un instrumento, y por cierto, muy bueno, y que resuelven multitud de problemas sociales, ¿no? Y en muchas de sus dimensiones para nada negativos, ¿no? Cuando los niños intercambian cromos en el colegio, están creando, sin que ellos lo sepan, un mercado. A nadie se le ocurriría decir que ha prohibido el mercado el intercambio de cromos y ahora la maestra es la que dice, toma, 3 para ti, 2. No tendría mucho sentido, es un juego, ¿no? Es un divertimento, ¿no? En otras ocasiones facilita mucho, ¿no? Otra cosa es que como los mercados necesitan normas, necesitan reglas para funcionar. Y ahí es donde está la clave, es decir, ¿qué se permite que se haga en un mercado? Y luego, en segundo lugar, la segunda parte es que necesitamos bienes o servicios que si los utilizamos a través del mercado significa que solamente podrá acceder a esos bienes o servicios quien tenga algo que dar a cambio. Bueno, cuando estamos hablando de unos cromos o de algo sin menor de otra importancia, quizá no nos parezca mal, no nos suponga un problema. Pero si estamos hablando de un tratamiento médico, pues igual decimos, oiga, es que para nosotros un tratamiento médico es algo al que debe poder acceder cualquier persona independientemente de su condición, por lo tanto, no podemos dejar eso en el mercado, o la enseñanza, o cualquier otro bien. Entonces, la sociedad tiene que decidir a través de qué procedimiento nos interesa, nos viene mejor, nos conviene o queremos alcanzar los bienes y la satisfacción de nuestras necesidades. Eso se lo está preguntando permanentemente en la sociedad, se lo tiene que preguntar. Lo que ocurre es que nos dicen que ya hay algo que es natural, y es que tenga que ser a través del mercado. ¿No? O nos dicen, no, es que el mercado es mejor. No. Por lo tanto, eso, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la capacidad que los individuos, los seres humanos, desarrollemos de decidir sobre la manera en que queremos acceder a las cosas. ¿Qué ocurre? Pues que como el mercado es muy lucrativo, porque además, como decía José Luis San Pedro, el admirado profesor San Pedro, el mercado tiene una gran ventaja, y es que cuando en Venezuela no hay papel higiénico, o hay poca leche, o en Cuba, o en Haití, o donde sea, pues la gente se pone en las colas a que le den los productos que
están escasos. Y decía José Luis San Pedro, claro, en el capitalismo, cuando lo que está escaso es el dinero, nadie se pone en la cola para que te den dinero. Es que no te pones, no hay colas. Claro, no hay colas porque la gente que no tiene dinero no se pone, porque no va a poder adquirir nada. Entonces el mercado tiene la ventaja de que da esa sensación de que, bueno, oye, el que quiere se puede nutrir o aprovisionar de todo. Por eso hay que estar inteligente y explicar bien lo que hay detrás del mercado. Y por eso lo que ocurre es que en la medida en que es tan lucrativo el mercado para quien puede utilizarlo, pues lo que ocurre es que se intenta evitar que la sociedad se pronuncie sobre el ámbito en el cual se va a desarrollar el intercambio. Y no nos preguntan, oiga, ¿usted dónde quiere? Porque si hubiera aquí un referéndum y le preguntaran a la gente, lo sabemos por algunas encuestas, ¿usted prefiere que haya sanidad pública o prefiere usted que haya sanidad privada? La gente lo tiene bastante claro, la mayoría de la gente. ¿Enseñanza pública o privada? La mayoría de la gente lo tiene bastante claro, la inmensa mayoría de la gente. Pero eso no nos lo preguntan. ¿Por qué? Por razones obvias. Y la aspiración, por lo tanto, debe ser que la democracia también tenga que ver con esas cuestiones. No puede ser que solo se voten cuestiones que, siendo importantes, son secundarias en relación a la principal, que es el acceso a los bienes que satisfacen las grandes necesidades humanas. Hola. Yo quería, si podía hablar respecto de si esta crisis ha sido más claramente provocada. De alguna manera, la economía se usa como una fórmula para la manipulación de masas, porque cuando va contra una persona, pues ya se la zancadilla y ya está. Pero cuando tienes que hacer un país o un continente o algo así, cuando los americanos ya no tienen soldados para ir a la guerra, tienen que crear una situación en otro sitio para que eso les sirva esa salida aparente como una sustitución de lo que se crea en crisis para que luego sea manipulado, lo mismo que la religión. Es posible que algunas crisis que hemos vivido en algún momento hayan sido provocadas, bueno, o sea, ¿qué entendemos por provocar? ¿No? Los especuladores en su comportamiento, por ejemplo, contra una moneda o contra una economía, pueden provocar la crisis. Es decir, una cosa es la provocación como causa y otro sentido de la palabra sería la provocación como maniobra, ¿no? Es decir, pues voy a provocarte, ¿no? La historia lo que nos revela es que haya crisis provocadas o no, es que las crisis se producen cuando se dan determinados hechos. O sea, la desigualdad, en la medida en que crece, va a provocar una crisis. Porque en Estados Unidos, en los últimos años, el 1% de la población más rica ha llegado a apropiarse del año 2009 a 2012 del 93% del incremento de la riqueza. O sea, el 1% se queda con el 93%. Es evidente que esa concentración tan inmensa en el 1% más rico significa que la inmensa mayoría de la riqueza que se crea va a dónde. O sea, Bill Gates, los grandes multimillonarios en Estados Unidos, ese 1%, con lo que ganan, ¿dónde van? ¿Al mercado a comprar? ¿Al pequeño comercio a comprar? No, la inmensa mayoría de esa riqueza va a los mercados financieros, a esos 11.000 billones de dólares que circulan. Sin embargo, a usted cuando le pagan el sueldo de cada mes, ¿dónde va? Pues a comprar la leche, el pan, a pagar el zapato, el colegio, es decir, al consumo que se traduce en compra de bienes y servicios. Pero, por lo tanto, la gran concentración de riqueza en el ámbito, en el grupo más rico de la sociedad, lo que hace es, yo lo llamo como una bomba, ¿no? Hace, chupa una cantidad de recursos tan grandes que va a lo puramente financiero y tiene dos efectos. En lo financiero se genera una turbulencia inmensa porque es pura especulación. Y en la actividad productiva lo que produce es una escasez, que antes o después hace que la actividad
productiva se venga abajo. Eso es provocado, naturalmente, podríamos decir, la desigualdad produce la crisis. La desigualdad se provoca, naturalmente, o sea, la desigualdad no es un fenómeno natural. Si usted hace leyes que le quitan poder de negociación a los trabajadores, si usted se carga a los sindicatos, si usted hace reformas laborales que impiden la negociación colectiva, si usted hace leyes fiscales que le dan facilidad, si usted tiene paraísos fiscales, entonces la concentración de la renta va a ser cada vez mayor. Por lo tanto, es provocada. Y si usted hace eso, sabe que la crisis va a venir. En ese sentido es provocada. En otros no lo veo, ¿no? O sea, no es que la crisis esté ahí en un laboratorio y diga, bueno, ahora voy a provocar una crisis ahí. No, es que sencillamente el mecanismo de la búsqueda del beneficio sin freno produce esos desacoplamientos en la vida económica, política y social que hace que se venga abajo. En España no pudo haber burbuja inmobiliaria si el señor Aznar no cambia la ley del suelo y si el señor Aznar y luego el señor Zapatero no cambian leyes fiscales para que a las familias, sobre todo a empresas, les resultara más barato endeudarse que autofinanciarse. Y eso hace que haya una burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Pues porque con esos cambios normativos eso va a producir lo que produjo. En ese sentido es provocado. Pero como conspiración tal, pues yo creo que, en fin, no sé si se produce o no, no me interesa. No lo sé, como no lo puedo saber, pues no lo sé. Pero lo otro sí lo puedo saber. Y lo otro es que con esos cambios normativos, para buscar el beneficio, la ventaja asimétrica, se produce lo que se produce. ¿Qué señor? Bueno, aquí en el fondo. Es que aquí en el micrófono, a lo mejor, pues no. Sí, hola, mira, lo que hemos comentado de las acciones desde medio segundo, que están en el vuelto para adelante y para atrás, yo tengo entendido que el 60% de las operaciones en bolsa se hacen automáticamente por fórmulas algorítmicas sin intervención humana. Entonces yo digo, ¿no puede salir una ley o algo en que compra acciones que las tenga que tener un mes, 6 meses, pero no estar comprando y vendiendo automáticamente? No sé si es una tontería o es que es una forma que ya es una especulación la que hay, que la única forma de frenar algo sería poner unas normas que digan, muy bien, antiguamente cuando comprabas acciones de una empresa, miraba la solvencia, lo que producía, los productos tenían gran demanda, si esa empresa era seria, y comprabas, de hecho luego las acciones se heredaban. Pero es que ahora mismo, por comprar, vamos por decorados. La pregunta es así, no puede ser una norma que mantuviera el que compra, que le estuviera durante una temporada. Claro, ahí no habría, eso se podría prohibir y se podría tasar, ¿no? Ahí, ahora, el otro día yo escribí un artículo comentando un candidato que hay en Estados Unidos. Claro, todo el mundo habla pues, de los grandes candidatos, ¿no? Ahora tienen que hablar de Sanders, que no les queda más remedio, que haya un candidato que diga que es socialista en Estados Unidos, les choca, ¿no? Y tanto Sanders como otro, Scott, Smith, proponen unas medidas que es evidente, yo lo comentaba en el artículo, que no cambian el mundo, pero el paso que significaría Scott Smith, concretamente, que es un joven candidato a la presidencia de Estados Unidos, dice, a ver, ¿cuánto es el presupuesto de Estados Unidos? 3,9 billones de dólares. ¿Cuántos son las operaciones financieras que hay en Estados Unidos? Calcula las operaciones financieras. Dice, anda, si con una
una tasa del 0,05% a todas esas tasas de operaciones financieras, yo tendría para pagar todo el gasto del gobierno. No haría falta que nadie pagara impuestos, ni una empresa, ni una persona individual. Por cada operación financiera, un impuesto del 0,05. Oigan, que cuando nos tomamos una Coca-Cola o una botella de agua pagamos, ¿cuánto? El 21, creo, ¿no? El 21, no, el 21 es el 0,05%. Como la cantidad son de miles de millones, si se pusiera una tasa del 0,05%, se resolverían los problemas del mundo, el capitalismo desaparecería, pero no. Pero oigan, ustedes no dicen que los impuestos son tan malos. Ustedes no dicen que el déficit es tan negativo. Ustedes no dicen que el Estado, pues resolvamos el 0,05%. Y fíjense ustedes, podríamos financiar la educación, la sanidad, las pensiones, apoyos a las empresas, con una miserable tasa del 0,05%. Nadie puede decir que una tasa del 0,05 vaya a hundir la propiedad, ni el sistema, ni nada, ¿no? ¿Por qué no se hace? El peligro no es una tasa del 0,05, que acabaría con todos los impuestos. El peligro es que un gobierno pudiera gastar de esa manera en educación pública, en vivienda, en salud pública, y que la gente, en lugar de estar preocupándose de sobrevivir, dijera, oye, me he levantado, tengo atención sanitaria, tengo vivienda, tengo escuela, aprendo a leer, aprendo a pensar, entonces, ¿a qué me voy a dedicar? Porque con eso les quiero decir lo inmediatamente fácil que sería resolver un problema financiero si se quisiera. Por lo tanto, el problema no es tanto tratar de encontrar una fórmula técnica. Los problemas económicos no se resuelven con soluciones técnicas, sino con decisiones políticas. Porque esa fórmula tan simple, el 0,05%, que se podría aplicar mañana, sin ni siquiera hay que prohibir. O sea, en los paraísos fiscales habrá, se calcula, entre 15 y 20 billones de dólares ahí. Se acaban los paraísos fiscales. ¿Cuánto se podría tardar en acabar con ellos? Si hubiera voluntad, nada, de un día para otro. ¿Por qué no se acaba con ellos? Porque es la cueva desde donde se evita cualquier tipo de presión de los estados. Entonces, es un problema de voluntad política, porque sería quitarle poder, quitarle capacidad de decisión a la gente que se está poniendo de orden. Por tanto, no pensemos tanto en que detrás de esto hay una ingeniería, una técnica. Naturalmente, poner eso en marcha requeriría decisiones técnicas importantes, ¿no? Pero sobre todo voluntad política para poder llevar a cabo una medida de ese tipo. Ustedes dos, no, aquí, allí. Por eso es bueno. Usted, cámbiese, están ustedes dos, espectaculares. Hola, No han dejado encargado de repartir el micro. Y no coincide con lo que tú estás diciendo. ¿De qué? Lo que no ha dicho el compañero, Juan. Lo reparte. Yo reparto la palabra. Es que no coincide la palabra. bueno, ya hablar yo todo. Buenas tardes. Cada vez que vengo a una reunión o una conferencia de este tipo salgo con la misma sensación. Y es una angustia tremenda. Y una angustia tremenda sobre todo porque cuanto más me conciencio, ¿no? Yo no soy ni economista, yo soy pedagoga, me metí en esto porque voy tirando del hilo y me va interesando, ¿no? Pero cuanto más tiro del hilo y más escucho cosas, más angustia me provoca porque yo veo que no hay solución. Los ciudadanos tenemos muy poco que hacer. Si es una cuestión política, esto, a la hora de decidir en las urnas, los partidos giran todo en torno a la troika, en torno a unas líneas ya marcadas, ¿no?
vemos que luego pasa como por ejemplo pasó en Grecia, ¿no? Que Syriza al final no pudo hacer nada o no sé, en fin. Quiero decir, ¿hay alguna forma de ver la luz al final del túnel, de que la ciudadanía podamos tener un poco de optimismo? ¿Hay algo que hacer? Claro que sí. Bueno, es que los seres humanos siempre tenemos la aspiración a ver cómo cambian las cosas y nos creemos que el cambio es el paso de la noche al día. Y así las cosas no van así. Mi madre, cuando era joven, cuando mejor tenía su edad, no podía firmar un cheque, no podía trabajar sin permiso del marido, no se podía ir padre, no podía irse de viaje. ¿Y por qué tanto eso? Porque un día llegó un ministro y dijo, hombre, eso no puede ser con las mujeres, eso, ¿no? En realidad, ¿cuándo cambió? ¿Cuándo desapareció la esclavitud? El día que abolieron, apareció el decreto de abolición de la esclavitud, ya casi no había esclavos. La esclavitud desaparece. En el mismo momento en que un esclavo empieza a desaparecer, en el mismo momento en que un esclavo siente la angustia que usted siente ahora y que dijo, yo no quiero ser esclavo, pero si pienso en lo que me pasa, si verbalizo que no quiero ser esclavo, me muero del susto. Pero esa angustia fue el resorte que hizo que esa persona, que esa esclava, que ese esclavo, que a lo mejor no fue capaz ni de decirle lo que sentía a la persona que tenía a su lado, hizo que la humanidad fuera tomando conciencia. Claro, tuvieron que pasar muchas cosas, pero así es como cambian las cosas. Yo creo que sí que tenemos que ser optimistas porque es que las cosas están cambiando. Por favor, dirá su nombre porque no lo conozco. Dirá su nombre para que... Federico. ¿Cómo? Federico. La palabra. Bueno, la pregunta es parecida a la de la compañera, pero más concreta. Son dos partes. Una, antes hablaba de los resortes que digamos una sociedad democrática debería tener. La primera pregunta es cuáles son esos resortes. Y la segunda, suponiendo que ahora parece que hay un consenso grande con respecto a algunos resortes, como por ejemplo la banca pública, cosas de este tipo, ¿cómo se hace frente a un golpe de estado financiero? Como el que ha ocurrido pues, recientemente en Grecia, ¿no? Porque durante estos años pues, tenemos experiencia de ocupar casas, ocupar edificios, ocupar tierras, pero no sabemos qué hacer si de un día para otro, con medidas concretas, pues, la troika nos hace un lockout, nos corta el tiempo. Es que no es de un día para otro, es que quienes tendrían que haber respondido a ese golpe financiero, pues llevan muchos años viviendo de un ambiente corrupto, dejándose llevar, creyendo que quienes les estaban gobernando les estaban dando el paraíso. Es que las cosas no son de un día para otro. El problema es que la democracia necesita personas, seres humanos dispuestos a ser dueños de su destino. Y a veces es más cómodo sentir o aceptar que te lleven en las cosas, en la nave que va circulando, ¿no? Lo que hemos visto en este país, pues en estos últimos años, finalmente de la crisis, pues también nos lleva a eso, ¿no? Es decir, hay que pensar que hay que conocer la realidad, saber lo que está pasando, hablar, explicar, adelantarse a los acontecimientos y decidir si no quiere ser dueño de su destino. Jorge, buenas tardes, Juan. Yo quería preguntarte si no es inherente al modo de producción capitalista y al propio sistema la acumulación de riqueza, la creación de monopolios, la aparición de oligarquías y la consecuente instrumentalización o aparición de instituciones como la Troika, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o la actual Constitución Europea. Sí, es inherente.
pero también al mismo tiempo es evidente que en ese sistema nacen los elementos que combaten al propio sistema. ¿Cómo definió Karl Marx al comunismo? De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. ¿Lo he dicho bien? Eso era el comunismo para Karl Marx. ¿Qué es la sanidad pública? De cada uno según su necesidad, teóricamente, ¿no? Según un sistema fiscal progresivo, a cada uno según su necesidad. Es decir, dentro del propio capitalismo, la conciencia, la búsqueda del bienestar humano, de la justicia, hace que crezca un elemento que es antisistema, que es contra el sistema. Por eso lo están combatiendo permanentemente. La educación pública. Los cambios en las sociedades, en los sistemas económicos, insisto, no se producen de la noche al día. Se produce una especie de metamorfosis constantemente. De lo viejo están haciendo lo nuevo. Del feudalismo al capitalismo se tardó en algunos países 400 años. ¿Cuándo aparece el capitalismo en alguno de esos países? El día 13 de mayo, no, es que fueron docenas de años de transformación social. El socialismo, lo que sea que venga, está ya naciendo. Porque la prueba evidente es que a nuestro alrededor tenemos formas de vivir, de ser, de organizarse, de producir y de consumir que no son capitalistas, que las ha creado la humanidad, los seres humanos, precisamente para defenderse y para combatir aquello que del capitalismo genera frustración, insatisfacción y dolor. Ese es el cambio y los movimientos transformadores tienen que entender que así es como se cambia, que así es como cambian las sociedades, que no hay otra manera. Una vez en un congreso hace poco tiempo terminé de hablar y terminó una persona y me dice: usted ha hecho una buena intervención, pero es que yo creo, me dijo, profesor, usted lo que tenía que hacer era proponer la abolición del capitalismo. Ya no digo que eso no funciona así, ya me gustaría a mí. Uno mañana pues, se puede abolir la monarquía, sale en el boletín oficial del Estado y el rey se va y viene otro. Eso se puede hacer. Por cierto, no de la noche a la mañana, porque tiene que ocurrir algo antes para que se llegue a eso. Pero los sistemas económicos son una cosa más compleja, funcionan de otra manera. Y el cambio social consiste en ir creando los elementos de antisistematicidad, no sé si es una palabra correcta, ¿no? Pero creo que se me entiende, ¿no? Los venenos para el sistema, el contrapoder y la manera alternativa de hacer que las cosas funcionen. No esperando a que acabe la función primera para que empiece la segunda, es que no funcionan así las cosas. A ti, Rafael. No, a ti, Rafael, tú no querías hablar. Amparo es la que quería hablar. Jefe, yo lo que diga es jefe. Vamos a ver. Soy un subordinado. No le hago caso al jefe. Tú no querías hablar. No, le he dicho que está colaborando en el micrófono. Entonces vamos a pasar. Y capo. Yo quería hacer dos preguntas, una que tiene que ver un poco con la globalización y otra con usted. En la primera hay un problema que se dice muy poco, pero es que la deuda de Estados Unidos es inmensa y no se puede pagar. Y no hay nadie en el mundo que se la pueda exigir. Es decir, que es una deuda incorroborable. Entonces, ¿cómo está afectando eso a las relaciones intercambiarias mundiales? Porque a lo mejor muchas de esas explicaciones de lo que está ocurriendo tienen que ver con eso. La concreta es la tasa ahora mismo en España y en muchos países del occidente del precio del dinero cero. La de dinero. Cero, o incluso negativa en algún país. Y sería un momento, un caldo de cultivo que, por ejemplo, aquí en España hay un instrumento, que son las cooperativas de crédito. Sin embargo,
yo no veo que haya nadie de la izquierda que vaya generando eso que acabas de exponer anteriormente, es decir, esa alternativa dentro de la sociedad para ir generando otra economía distinta a la establecida, ¿no? Entonces me gustaría si pudiera profundizar en esas dos preguntas. Bueno, la deuda de Estados Unidos es muy grande, pero mientras estén las cosas como están, es decir, que prácticamente el 60% de la humanidad utiliza más o menos el dólar como moneda de reserva y de intercambio, en Estados Unidos es que no tiene que pagar su deuda, que emite más dinero y se puede endeudar los otros. En general, la deuda que hay acumulada en el mundo es imposible que se pague. Es imposible. Si mañana se dijera, venga, vamos a pagar todas las deudas, no hay medios de pago. La investigación que se ha hecho sobre todas las crisis de deuda que ha habido en el mundo demuestra, sin ningún tipo de duda, que todas las crisis de deuda que se han producido se resuelven o bien con una reestructuración o con una quita. Es imposible, no se van a pagar, toda la deuda no se va a pagar, porque se ha acumulado tal nivel que es imposible. La segunda cuestión es muy interesante, porque merecería dedicarle mucha reflexión. Yo creo que es la gran hipotesia que tienen los movimientos transformadores. Se dedican a decirle a la sociedad que tienen las claves de una sociedad diferente, de la solución de los problemas. Pero no se ve en el día a día algo que advierta que eso efectivamente es así. Yo esto lo resumo en una frase. Para conseguir cambiar el mundo hay que anticipar el mundo al que queremos cambiar. No es posible que vivamos en una sociedad libre de los mercados, de las finanzas, de las grandes multinacionales, si no vamos creando los embriones de una manera de producir y de consumir diferente. Y esa es una hipoteca de las izquierdas y de los movimientos transformadores, no de todos, afortunadamente, porque se dedican a predicar, en el peor sentido de la palabra predicar, y no a mostrarle a sus conciudadanas y conciudadanos que pueden construir y anticipar con todas las dificultades e imperfecciones que naturalmente conlleva el anticipar algo en un contexto adverso. Yo defiendo la banca pública y además creo que es absolutamente necesario. Pero yo cuando hablo con, poco porque estoy de observador, francamente, no me da mucho pie, pero cuando yo hablo algunas veces con dirigentes de las izquierdas, de movimientos sindicales, digo, vale, reclamar la banca pública, muy bien, eso está muy bien, pero oye, no tiene unos cuantos miles de afiliados, ponlos a crear cooperativas de crédito. Y cuando la gente diga, oye, pero si es que yo con mis compañeros de trabajo, vecinos, de empresa, puedo crear una cooperativa de crédito y no necesito a los bancos ni al interés, yo voy a ir al Banco de Santander. Es que en lugar de eso lo que hacen es ir al Banco de Santander a tener allí su dinero y a pedirle préstamos al Banco de Santander. Entonces, claro, así la gente dice, pero ¿cómo voy a creer yo en esto? Lo que tienen que hacer es no un acto de fe, es un superacto de fe. Y para el acto de fe está nada. En fin, otra cosa. Federico. Bueno, se me entiende, ¿no? Yo en el instituto estoy en historia, estamos viendo la Primera República y estamos viendo un documento creo que era de Cancelar, que daba paso a la Primera República, pero de alguna manera se quejaba de que los que habían dado pie eran los monárquicos, que era una república que se había consensuado
desde la base republicana, ¿no? Entonces yo creo que todos los que estamos aquí abogando de alguna manera por una economía mucho más justa y mucho más redistributiva y no sé, más solidaria, ¿no? De alguna manera estamos esperando a que el Deutsche Bank, que estaba hablando de la deuda que tenía o de la Reserva Federal estadounidense, que realmente pinche y que el modelo social que está por venir venga de la mano de los neoliberales que son los mismos que han mantenido el sistema hasta ahora. Yo, más que esperar a lo que pueda ocurrir con el Deutsche Bank, que servirá para que pueda decir, veis que os lo dije, pero francamente no voy a tener mucha capacidad de convicción. Yo prefiero decir, oiga, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Dónde ha habido menos impacto de la crisis? Veamos, Estados Unidos, Dakota del Norte, casi pleno empleo. La crisis no ha afectado. Dice mucha gente, es que tiene petróleo. Sí, Alaska también, y está Texas, California, tiene petróleo, tiene más riqueza, y mira cómo está. ¿Por qué Dakota del Norte? Dakota del Norte tiene un banco público. Un banco público con 3 ideas básicamente. Una, prohibido total que con los recursos de los depositantes se puedan realizar operaciones ajenas a la actividad productiva. O sea, no especulación de ningún tipo. Segunda idea, financiación de actividad productiva en Dakota del Norte. 3, junto al gobierno técnico del banco, porque lógicamente el banco es una entidad que necesita un conocimiento técnico para marchar, hay un gobierno social elegido entre la población, que allí para vigilar que esas dos condiciones, consecuencia, pleno empleo en Dakota del Norte. Y por cierto, además, la banca privada es súper contenta. Se dedica a lo que se quiera dedicar, cuando dedique usted con el dinero de quien quiera ponerlo allí, pero mi economía funciona y mi actividad productiva funciona. Creo que eso es mejor. Hay que conocer eso. Y lo podríamos hacer si aquí tuviéramos cooperativas, experiencias, exactamente igual en el ámbito de las empresas. A mí me han llegado a criticar, en fin, algunas amigas y amigos de izquierdas y tal. Es que tú defiendes a las empresas. Digo, sí, que yo ataco al capital. Lo que yo creo que es el enemigo de la gente es el capital, el capitalismo. Pero las empresas, porque tienen peligro de una empresa cooperativa o de trabajo asociado o una sociedad laboral. Una empresa es una organización de seres humanos poniendo en marcha un proyecto de la mejor manera posible, aprender a poner los recursos en marcha y a satisfacer necesidades. Bueno, es que el papanatismo a veces llega a eso, ¿no? A entender que el enemigo de la empresa, no, el enemigo será la propiedad privada, será la empresa que funciona de tal manera, la normativa que regule las empresas, pero no las empresas. Entonces, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, las izquierdas, los sindicatos, tendríamos que estar promoviendo empresas, tendríamos que estar promoviendo otra manera de organizar la cooperación entre las personas, otra manera de empresa para que la gente y la sociedad digan, oye, pues esto funciona mejor. No sería fácil, porque evidentemente el ataque sería frontal. Ese es el combate, esa es la dinámica de la sociedad. Lo demás, insisto, son actos de fe, pura y simplemente actos de fe. Amparo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, doctor. Y quería hacer, no sé si cabe ya, porque yo creo que casi está contestado, ¿no? La gente que trabajamos en los barrios y que estamos con la gente de Córdoba en este caso, constatamos todos los días que hay muchas almas robadas, muchísimas almas robadas de las que decía Tacha. Tantas que sumadas además a la armadura jurídica que hay alrededor del sector público, ¿no? Que va del sector privado,
que va desde la reforma de la administración local, pasando por la ley de estabilidad presupuestaria, a los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, los tribunales de arbitraje. La armadura es tan gigantesca que a mí me desesperanza profundamente, ¿no? Me une un poco a la desesperanza que comentaban los compañeros y las compañeras. Y yo no sé cuál es el mecanismo para revertir tanta alma, porque me da la sensación a veces que nos juntamos mucho la gente que pensamos igual y que hay veces que se nos escapan mecanismos que son muy importantes para hacer esa reversión que haga que la fuerza colectiva cambie realmente las cosas y ponga en el centro de la vida, ¿no? Y yo no sé si con esas buenas prácticas, ¿no?, de las que comentabas ahora mismo, que habría que poner en marcha, o que están, o que se ponen en marcha, el capital no tiene su fuerza suficiente para contrarrestarlas en ese combate del que hablabas ahora justamente, ¿no? Y bueno, era más que nada compartir la reflexión y yo me voy encantada de la vida si me dais una luz hoy, ¿no? Y me voy a quedar contenta. Es que de verdad, Amparo se llama, ¿no? Amparo es que no tiene derecho a ver con perdona que te dijo, pero no tiene derecho a ver el mundo con desesperanza. A poco que vean que está cambiando el mundo. Es que el mundo está cambiando, pero a pasos agigantados. En las grandes dinámicas, muchísimo. Las Naciones Unidas, hace poco, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hace poco publicó un informe que era el informe aniversario del 25, el conmemorativo del 25 aniversario, y decía, el desarrollo funciona. Y ponía los ejemplos, con números, con experiencias, países, comunidades, localidades, grupos sociales que están cada vez mejor. Y decía, el desarrollo funciona, claro, funciona cuando hacemos lo que hay que hacer para que eso funcione. Pero ha funcionado, estamos mejor. Lo que pasa es que es verdad que eso es complicado, eso obliga a hacer un esfuerzo de formación, de conocimiento, y a veces lo que sí nos ocurre es que se nos va un poquito la dirección del vehículo, ¿no? Voy a decir una cosa que está, yo sé que me va a granjear críticas, pero para eso estamos. Decía Leonardo Sciascia que los intelectuales están para levantar las piedras y que se vean los gusanos. A ver, ¿cómo? ¿En qué cabeza se nos ocurre? Aquí hay personas sensatas, y lo voy a decir con todas las palabras, porque si yo, en lugar de estar ahora con mi niña y con mi mujer en Sevilla, me vengo aquí, comprenderán ustedes que es para decir las cosas tal como las pienso. No me voy a callar. ¿En qué cabeza sensata puede caber que para abordar los problemas que tiene, digámoslo así, España, sin irnos más lejos, ya son complicados, del urbanismo, de los barrios, de la economía, de las cooperativas, del paro, cualquiera, imagínense los problemas que tenemos, se pueden resolver en una plaza de pie, en reuniones de pie en una plaza. ¿En qué cabeza sensata cabe eso? Hay que sentarse, dedicarle horas de estudio, sacar los papeles, que te duela el culo de estar sentado, escribiendo y viendo las ideas. Hombre, está bien, yo por supuesto soy partidario de que participe la gente, ¿cómo no? Y está bonito un día hacer una visualización en la calle, pero vamos a ser serios. Es que eso requiere esfuerzo, estudio, conocimiento. ¿Dónde están los centros de formación de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los partidos? No una escuelita que hacen en mayo, o en agosto, o en julio. No, constantemente. Cualquier persona para saber de algo. Es que da mucha cosa cuando uno va. Yo a veces voy a mesas redondas y veo al muchacho de la FAE que se queda uno prendado de cómo habla, la formación que tienen, los estudios que han hecho. Y vale que tienen todos los medios, eso ya va de suyo. Pues si no nos tenemos los
cuando nos oímos unos a otros hablar, a veces dicen, no, pero ¿a quién vamos a convencer? El punto es muy complicado. Esto no es una cosa de que ahora la gente que luchaba contra la esclavitud, los primeros dirigentes o sindicalistas, trabajaban 8, 10, 12 horas y salían y se ponían a leer y se acostaban a las 4 de la mañana y tenían que aprender. Sin agua, sin luz, sin comida, sin nada. Pero tenían que aprender a conocer el mundo. Y ahora es que parece como que eso sobra. Y no estoy defendiendo el intelectualismo, ni mucho menos. Creo que soy una persona que no... Sí, pues tengo muchos defectos, pero no precisamente eso. Pero es que tenemos que hablar entre nosotros, claro, y exigir que el compromiso por la transformación social sea un compromiso de inteligencia personal y colectiva, de compromiso de estudio, de saber cómo vamos a convencer a la gente que está oyendo en la televisión, en las tertulias, en los periódicos, gente culta, gente que sabe hablar, bueno, no todo, pero que sabe explicar, que conoce los datos. Tenemos que saberlos y eso no te pone una inyección en la vena y te sabes los datos para explicar a la gente por qué la banca pública es la mejor que la banca privada. Entonces hace falta eso y tenemos que reclamarlo. Y a los partidos a los que votamos le tenemos que pedir no solamente que hagan grandes proclamas, sino que vayan a la tierra a hacer eso. En fin, eso es lo que yo pienso. Yo creo que es verdad que no hay razón. Vamos a ver, siempre es difícil. Siempre creemos que mañana me gustaría despertarme con un mundo diferente. Pero el mundo está cambiando a nuestro alrededor y yo me acuerdo hace 8 o 10 años, cuando yo iba a dar una charla a hablar de la crisis que iba a venir, de lo que iba a pasar en el euro, y cuánto venía y me venía, oían hablar a Julio Anguita y que decía que era un iluminado. ¿Por qué? Porque decía lo que luego pasó. Ahora por lo menos yo noto la diferencia. La gente, yo vi a los sitios, la gente se llena, está empezando, no, insuficiente, por supuesto que sí. Yo creo que, yo soy partidario de ver que el vaso está medio lleno o medio vacío, porque de verdad, miremos a nuestro alrededor, incluso dentro de lo mal que están funcionando las cosas, cómo han cambiado. Pero claro, eso significa que hay que acelerar mucho más. Quedan 2 palabras. Alfonso. Una pregunta y luego una pequeña observación. La pregunta es, diríamos, lo que es la concentración de capital y particularmente la concentración productiva, fundamentalmente como ejemplo la multinacional. Eso es más que un síntoma, es un elemento coadyuvante de ese carácter de crisis. Y segundo, en relación a la segunda frase que usted ha expuesto sobre la señora Thatcher, de la desocialización de las personas. Creo que en paralelo, diríamos, al fortalecimiento de esa idea neoliberal, hay un debilitamiento, cuando no un retroceso, de la ideología de lo que es el sector de la izquierda. Incluso en el lenguaje, porque creo que antes, vamos, hace 30 o 40 años, no hace más, creo que para la izquierda estaba perfectamente claro lo que es la socialización de la sociedad, de las personas, definido como la lucha de clases. Elemento en el cual hoy en día totalmente es algo que se ha tirado por la borda y que no se plantea, porque creo que hay una forma perfectamente de socializar y políticamente definir los sectores que a la sociedad o a estos sectores son como tendrían que incluso poder organizarse o a qué sectores tocar para enfrentar, digamos, saber quién se tiene enfrente. Bueno, la primera pregunta ya la he respondido. La concentración lo que hace es
como elementos de crisis, no solo síntomas, ¿no? Sí, sí, que la concentración lo que produce es que se abra la brecha y las piezas del sistema pues se desajusten, ¿no? Y luego, la segunda cuestión, pues estoy básicamente de acuerdo, yo creo que quien definió mejor eso fue un británico, socialdemócrata de derecha, Anthony Giddens, que dijo, pero en eso yo creo que llevaba razón, que lo que había pasado en estos últimos decenios era que la derecha se hizo revolucionaria, fue capaz de romper sus propias bridas, sus propias limitaciones, y las izquierdas se hicieron conservadoras, en el sentido de que no fueron capaces de ver lo que estaba pasando, ¿no? Y yo creo que en gran parte pues eso es el resultado efectivamente de muchos decenios de seguir pensando por la cabeza de otros, por decirlo de una manera sencilla y práctica. Usted, y acabamos. Gracias por déjame hablar. Me ha encantado venir aquí, me parece que estoy en el camino de la transformación y en todas las cosas que hemos comentado yo estoy por intentando meterme lo de la banca ética, no sé, me gustaría saber su opinión, si eso realmente es una apuesta coherente o no, si merece la pena, porque lo de la banca pública yo la verdad es que no planeo muy. Son dos cosas diferentes, ¿no? La banca pública es una banca, teóricamente hablando, es una banca del Estado y que debe y que puede estar sujeta a lo que diga el Estado. Claro, puede ocurrir que haya banca pública como aquí en España, que funcionaba bastante bien, una cosa un poco mezcla, como fueron las cajas de ahorro, que funcionaron muy mal, lo cual demuestra que no por el hecho de que haya banca pública, las cosas van bien. Tiene que ser banca pública, como he puesto en el caso de Dakota del Norte, con una norma que efectivamente obligue a que se hagan las cosas bien. La banca ética es simplemente algunas experiencias de entidades financieras sometidas a unos criterios de funcionamiento éticos y por lo tanto contrarios a algunas prácticas no éticas de la banca convencional. En España tenemos ya afortunadamente algunas experiencias, Triodos, FIARE, COP 57. Yo el día en que pude llevar mi nómina y recibos y tal a Triodos, que era la primera que había, ¿no? Por eso es que no había entonces nada más que esa, siendo un banco capitalista como otro cualquiera, pero por lo menos que uno sabe que lo que hace, lo ve y dice, es que Triodos ha hecho eso, y digo, sí, pero me he enterado, ¿no? Pues la verdad es que yo sentí una cierta liberación y ahora pues ya tenemos más experiencias. ¿A qué menos se puede aspirar por quien defiende un mundo diferente que apoyar la banca ética, ¿no? O sea que, de todas maneras, son menos de medio minuto, ya no quiero dejar de plantear algo sobre lo que quisiera llamar la atención, también lo comento en el libro. El problema de la banca, por supuesto, es que tiene que ser ética. En España, las buenas prácticas en la banca son voluntarias. Hay un decreto, ya cuando Zapatero estaba en funciones, que era sobre buenas prácticas y es voluntario. Una banca, un banco se puede suscribir voluntariamente o no. Imagínate un cirujano o un profesor o un bombero para el cual las buenas prácticas fueran voluntarias. O sea, es que la banca es un poco singular. Pero, por una parte, debiera ser ética por definición toda la banca, cualquier actividad. El hecho de que sea una singularidad ya indica en el mundo en el que estamos. Puede ser pública o no, pero ni siquiera, como he dicho, el que sea pública garantiza nada. Pero el auténtico problema de la banca no es ni que sea poco ética, ni que sea privada. El problema grande de la banca que está creando el cáncer que mata a la sociedad y a las economías es que la banca es una máquina de crear dinero de la nada. Y crea dinero
cuando concede un préstamo, cada vez que un banco da un préstamo a alguien, crea eso de la nada. Hay más dinero. Un banco mañana me da 100 euros de préstamo y hay 100 euros más de dinero en la economía. Por lo tanto, el dinero se crea cuando se crea deuda. Eso quiere decir que la banca tiene un objetivo fundamental, ¿cuál? Para ganar dinero, crear deuda. Y eso es lo que explica que la deuda en el mundo sea tan gigantesca. Eso es lo que hay que cortar. Lo que hay que cortar es el poder que tiene la banca de crear dinero de la nada. Tan perjudicial, tan peligroso, tan dañino es, que hasta el Fondo Monetario Internacional está ya dando pie, indirectamente, de una manera así soterrada, pero se publican artículos en los propios documentos del Fondo Monetario Internacional con alternativas a ese sistema, porque eso va a hundir la economía mundial y antes de que se les hunda tienen que ver otro sistema. Eso hay que cortar y eso hay que explicárselo a la gente, que es lo que verdaderamente hay que combatir. Creo que ha sido un acto extraordinario y gracias por